Listo. Y ahora sí vamos a iniciar con este seminario. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Eh, Como les comentaba, este seminario se llama Entre datos y realidades, cómo se atiende a los colombianos en zonas rurales y dispersas. Primero, como siempre, les digo que este seminario será grabado y posteriormente lo van a encontrar a través de la plataforma YouTube eh, del canal de Activamos en Salud. Entonces ahí, si se llegan a perder en algún momento, si tienen un problema de conexión, saben que ahí pueden, o si quieren repetirlo, por supuesto, ahí va a estar. Y por ahora le voy a dar espacio a Ingrid Rivera, quien nos va a hablar un poquito más sobre la estrategia y sobre cómo vamos a desarrollar este seminario. Claro que sí, Alejandra. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Les damos una cordial bienvenida a este seminario titulado Entre datos y realidades, cómo se atienden a los colombianos en zonas rurales y dispersas. Este es un espacio de diálogo que justamente busca visibilizar esos desafíos, esas oportunidades de mejora que enfrenta claramente nuestro sistema de salud en los territorios más alejados del país. Este encuentro, como les hemos comentado en seminarios anteriores, hace parte de una iniciativa del Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud, donde buscamos empoderar a la ciudadanía a través de información clara, útil y accesible sobre el sistema de salud colombiano. Justamente hoy contamos con la participación de dos expertos de la Universidad del Bosque. Esta es una institución y un aliado, por supuesto, de Así Vamos en Salud. Ha sido una institución muy comprometida con la formación, la investigación y la transformación social desde la salud. Su presencia obviamente para nosotros es muy importante, nos ayuda justamente a enriquecer esta conversación desde una mirada académica y territorial, y pues agradecemos profundamente la participación de todas las personas que se encuentran conectadas en este momento. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Esperamos que este espacio les aporte conocimiento. Si ustedes tienen preguntas, como ya saben, a través del chat o a través de la sección de preguntas pueden ir consolidando allí sus dudas. Y también es muy importante que tengan en cuenta, pues, que al finalizar la sesión estaremos compartiendo un link con una encuesta, lo cual les va a garantizar que les llegue su certificado de asistencia. Entonces, por esto es muy importante que puedan diligenciar este instrumento. Los dejo ya con los expertos para iniciar. Gracias, Alejandra. Muchas gracias, Ingrid. Y bueno, para iniciar con este espacio, yo sé que ya han visto por ahí, porque estaba la invitación en nuestras redes, nosotros se las enviamos, pero les voy a presentar eh, a nuestros invitados. Primero está el doctor James Frank Trujillo Perdomo. Él es profesional de seguridad y salud en el trabajo, magíster en sistemas integrados de la prevención de riesgos laborales y es aspirante al doctorado en salud pública de la Universidad del Bosque. Bienvenido, doctor James. Bueno, buenas tardes. ¿Me confirma si me escuchan, si se está viendo la presentación? Sí, doctor, lo estamos bien. Bienvenido a este espacio. Bueno, muchas gracias, doctora Alejandra, doctora Ingrid. El día de hoy, igualmente por hacer esta invitación, de Así Vamos en Salud, muy agradecido en esta invitación, por lo que queremos compartirle junto con mi compañero de doctorado, el profesor Edwin Mauricio, que ahorita tendrá también el espacio, comentarles un poco en relación a esta presentación, porque nace de ese compromiso que tenemos todos con esa justicia social, el componente de la equidad territorial y el reconocimiento de un papel vital que cumple el campesinado en nuestra sociedad. Entonces, partiendo de estas primicias, es que vamos a orientar esta presentación. Digamos, la ruta que tenemos establecida para este conversatorio que tenemos el día de hoy va a estar como organizado como en tres momentos particulares. Uno, vamos a comprender quién es esta población rural, ¿sí? Y dispersa, y cómo su entorno condiciona el componente de la salud. Estaremos abordando algunos datos, algunas realidades que reflejan esta situación, y por último, pues a partir de las experiencias que hemos tenido en algunas investigaciones
en estas áreas de conocimiento, en esta línea o campo de conocimiento del cual nos hemos enfocado en estos últimos años, pues queremos darles o socializarles algunas reflexiones y recomendaciones que quizás pueden apoyar la transformación de nuestro modelo de atención desde el territorio con ese enfoque diferencial y participativo que es clave y fundamental. Eh, bueno, partiendo de este componente, pues es efectivamente que hay que rendir un homenaje a quienes sostienen nuestra soberanía alimentaria y merecen una salud digna, justa y oportuna, y es el campesino. Es reconocer el rol y el papel que juega el campesino, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Y es el mantenimiento de la humanidad a través de la garantía de la soberanía alimentaria y esa seguridad alimentaria que hoy por hoy quizás en un campo que cada vez se nos está envejeciendo, en un campo donde de alguna manera las nuevas generaciones no ven esta área como una oportunidad para seguir el desarrollo de su vida, y es por eso que tenemos que resaltar las miradas para mirar cómo garantizamos, cómo mantenemos y cómo nos preocupamos por preservar este importante territorio, estos importantes territorios, y es en este caso el campo. Desde allí, digamos que antes de hablar de posibles soluciones, tenemos que saber de qué estamos hablando en términos de conceptuales en relación a la ruralidad, al territorio, a la salud y la enfermedad. No son conceptos, diríamos, abstractos, sino son realmente esas vivencias concretas que efectivamente tienen rostro, tienen voz y generan de alguna manera una solicitud de urgencia frente al llamado de el mantenimiento de su bienestar. Y en este caso, pues la salud. Entonces podríamos hablar inicialmente del componente rural. Es la ruralidad. ¿De qué estamos hablando cuando nos referimos a la ruralidad? Digamos que acorde pues con una clasificación del Departamento Nacional, en este caso, pues ha establecido una clasificación geográfica inicialmente para ubicar el componente donde está ubicada la ruralidad. Y entonces hablamos de las componentes de las rurales, las cabeceras, y son aquellos que están por debajo pues, de esos 25.000 habitantes, que están densamente poblados entre 10 y 100.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Pero también tenemos una ruralidad dispersa, y son aquellas cabeceras pequeñas con densidades menores a 50 habitantes por kilómetros cuadrados, y donde están presentes esas viviendas que realmente están apartadas totalmente de esas cabeceras rurales que no tienen quizás esas rutas de acceso, barreras geográficas muy marcadas. Entonces estamos hablando de que existe el territorio nacional, nuestro territorio nacional es el 64.9%, es rural disperso, o sea, nosotros tenemos un país rural y sigue siendo rural, y que de alguna manera las concentraciones urbanas han de alguna manera desconocido en cierta medida esa asistencia de naturaleza rural que está enmarcado en nuestro país, no solamente el país, sino la región. Y estas áreas realmente concentran el 87% de la población rural, que estos datos pues analizados por el índice de salud rural, pues que ya sí vamos en salud del 2024. Entonces, queremos decir que cuando hablamos de ruralidad y dispersión, nos referimos a más de 8 millones de colombianos que viven en territorios, ¿sí? Y que esos colombianos quizás están lejos de tener acceso a atención en salud, a hospitales, con veredas de difícil acceso. Y es decir, que podríamos hacer como una analogía rápida, y es que no es lo mismo vivir en un pueblo con una ambulancia que en una vereda donde hay que cruzar un río, caminar 2 días para llegar a una consulta. Entonces, entender esas realidades son claves y fundamentales. Entonces, esta es, digamos, como la ruralidad de nuestro país, pero en esa ruralidad también hay marcado un territorio, y ese territorio,
que lo ubicamos no solamente como ese lugar donde se vive, ¿cierto? Sino que ese territorio es el determinante estructural, donde condiciona unas formas de vida, unas condiciones y formas de vida a partir de toda una complejidad de interrelaciones culturales, de etnias, de géneros, que hacen que se configuren territorios con ciertas particularidades. Pero también tenemos ese determinante estructural, donde entender la geografía, la historia y las barreras de ese lugar nos dan elementos para poder comprender las naturalezas propias en los que se configuran los territorios. Entonces, en esos territorios rurales tenemos unas particularidades, y en esas particularidades es reconocer todas las deficiencias estructurales de base que también condicionan, en este caso, el bienestar o la condición de salud de la población. Y hablamos de donde existe la presencia de pobreza multidimensional, donde a nivel y de la historia hemos tenido una debilidad de presencia institucional, o sea, es decir, una invisibilización institucional, pero también con otros factores externos claves y fundamentales, que es la presencia y también el impacto que ha traído el conflicto armado, que también es un factor clave y fundamental de la configuración de ciertos territorios y las formas de las formas de reproducción y producción, digamos, en condición de salud y condición de trabajo, porque también está la presencia de cultivos ilícitos, economías ilegales, y eso sumado pues a la infraestructura en salud deficiente o inexistente, con faltas de componentes quizás de educación y participación ciudadana. Ese es el territorio el cual de alguna manera estamos presentes o en este momento puede estar presente, pues está presente en nuestro país. Ese territorio mm, también tiene unas clasificaciones, o se han hecho unas clasificaciones acorde a unos criterios como son eh, los, eh, los, los PEDET, y estos PEDET, pues que son estos territorios que fueron establecidos a finales del acuerdo de paz, ¿sí? Con un objetivo en particular, y ese objetivo particular es cómo lograr transformar estructuralmente estas regiones a través de planes participativos en los próximos 15 años. Estamos hablando del 2016 que se estructuraron los territorios, o en este caso PEDES, y también algunos municipios que los llamados SOMAC. Y esos municipios SOMAC también buscan de alguna manera, pues digamos que dentro de las propuestas o las apuestas gubernamentales o políticas gubernamentales que se han desarrollado, es de alguna manera buscar cómo adaptar estas realidades para trabajar en beneficios económicos, quizás tributarios, para poder proponer con la inversión en estos municipios para fomentar ese desarrollo sostenible. Digamos que son apuestas que se han fundamentado, pero que hay que seguir construyendo, seguir fortaleciendo para generar ese proceso de transformación que se quiere en pro de la mejora de las problemáticas que en la ruralidad existen, porque las problemáticas son multivariadas, multifactoriales, presentes en términos de tierra, en términos de acceso, en términos de servicios públicos, en términos de pobreza, en términos de educación, y todo esto transfiere y de alguna manera connota en la transición o la transferencia en la condición del bienestar en la salud de la población. Entonces, cuando hablamos de este territorio, pues estamos hablando de un territorio que quizás pueda definir posibilidades. Un modelo urbano no puede de alguna manera trasplantarse al campo, es decir, no podemos pensar quizás en trasladar un modelo de salud desde la funcionalidad del urbano, como tenemos en nuestras ciudades, poderlas tal cual llevarlas o instalarlas en el componente rural. Entonces tenemos que pensarnos de qué manera y bajo qué estrategias hacerlo. Entonces, trabajar en esa realidad no es solamente pensar en cobertura, se trata de garantizar un acceso efectivo. Y en ese acceso efectivo, pues tenemos unas condiciones particulares que ustedes ahí observan. Más del 90% de los municipios tienen con menos del 10% de conectividad en las zonas rurales. Solo el 41% del promedio nacional en zonas rurales cuentan con cobertura
en esos servicios básicos, como es el alcantarillado y el tema del agua potable. Menos del 50% de ese 60% de los municipios rurales que tenemos en nuestro país, menos del 50% cuentan con la condición de agua potable. Y reconociendo el agua potable como el elemento clave y fundamental del mantenimiento y sostenimiento de la salud de la humanidad. Entonces, otro elemento clave y fundamental que debemos entender y comprender es cómo esa infraestructura que tenemos en nuestro sistema colombiano se ha concentrado es en las urbes, ¿sí? Entonces, tenemos más del 90% de las sedes, en este caso de las instituciones prestadoras de servicios de salud, están en área urbana, concentradas en área urbana. Y tenemos alrededor de casi 633 municipios del país que no tienen una infraestructura básica para prestación de servicios en salud rural. Y eso hace que pues, el acceso limitado o nulo a los servicios de salud en las zonas rurales estén condicionados por barreras geográficas, por altos costos indirectos que deben de asumir quienes requieren atención en salud, es decir, nuestros campesinos, por temas de transporte, de gastos de bolsillo que han arrojados por la necesidad de pagar un alojamiento, una alimentación, etcétera. Retrasos en la atención, que muchas veces esos síntomas pueden agravarse, pero antes de poder tener acceso a una atención inicial. Pero eso también traduce no solamente en ese proceso de atención, sino también en algo clave y fundamental cuando trabajamos en salud, y es el tema de la salud preventiva. Y en el componente de la salud preventiva, de esa promoción de la salud, pues quizás y sabemos que la concentración o la forma como el modelo hoy está pensado en salud, pues lo tenemos, las IPS se enfocan en ese componente de la atención biomédica y curativa en particular, y quizás de pronto el sector rural pues pierde esa posibilidad de que se genere o exista una mayor prevalencia de enfermedades quizás prevenibles y aumento de la mortalidad evitable. Entonces son elementos claves y fundamentales. Y esto también refleja pues una fragmentación en el modelo de atención, ¿sí? Donde se rompe ese principio realmente de lo que es la atención primaria integral, y una coordinación pues que requiere territorial en salud. Eso hace pues que se presenten unas condiciones particulares de presencia, que son las enfermedades en el campo, tienen un doble peso, porque por un lado están las condiciones laborales, la presencia, también aquí hay que condicionar, y hay un elemento clave fundamental, y es que en la ruralidad también tenemos trabajadores, pero trabajadores con unas condiciones particulares o diferentes, quizás a la empleabilidad con mayor proporción que existe en el sector urbano, en un trabajo de condiciones formales. Acá tenemos otros trabajos bajo otras condiciones y otras dinámicas diferentes que también condicionan la posibilidad del acceso para cobertura en procesos no solamente de salud en general, sino también la salud laboral. Entonces, cuando se enferma el cuerpo, también se enferma la mente, ¿sí? Y ese aislamiento y abandono institucional y esas faltas de redes de apoyo, pues impactan también a la salud campesina. Y eso ha sido el resultado de los análisis, o reflejo de los análisis de los indicadores rurales que se enmarcan, donde tenemos resultados de enfermedades prevalentes en la ruralidad en Colombia, y es la presencia de infecciones respiratorias agudas, las enfermedades diarréicas, las enfermedades renales, la depresión, la mortalidad materna y la mortalidad infantil, que pueden ser prevenibles. El componente de los riesgos laborales, pues efectivamente la exposición a riesgos a agroquímicos, esfuerzos físicos, aislamiento y estrés psicosociales derivado de las cargas de trabajo y las formas de trabajo que se dan en la ruralidad. Y las condiciones de vida por las falta, en este caso, de servicios, en este caso, condiciones básicas que de alguna manera no son, de alguna manera, o están insatisfechas. Entonces, son consecuencias que traen o que ha traído todo este rezago de la ausencia del Estado. Y otro elemento también a destacar en este componente es la afiliación versus la atención. Entonces, podríamos decir, aunque tenemos un aseguramiento, es decir, una afiliación, casi el 97% de la población colombiana tenemos, digamos, afiliación, aseguramiento al sistema de servicios de salud,
Sistema General de Salud, pues no es lo mismo tener una afiliación a garantizar la cobertura en salud no es garantía del derecho a la salud, ¿sí? Y más en el sector rural. Digamos que podemos estar afiliados, pero no atendidos. Y eso no garantiza tener ni medicamentos, ni transporte en hospital, ni tener pues el médico de alguna manera de atención. Y entonces eso hace que se convierta o de una manera en un dato quizás engañoso cuando trabajamos en poder identificar esas grandes brechas que quizás están invisibles o que de alguna manera se identifican, pero que no hay esas rutas o esas formas de poder enfrentar y poder transformar para lograr equilibrar esas deficiencias en salud. Entonces, y por el otro lado, también tenemos, y podemos observarlo pues en esta gráfica, si observamos las concentraciones de la unidad de pago por capitación, ¿sí? Que sabemos que esas unidades de pago por capitación es ese soporte financiero que se asigna por cada persona y que se le entrega a una EPS, pues para garantizar en este caso la atención del usuario. Sin embargo, si ustedes observan, miren la diferencia del costo de la UPC, de pronto como en municipios como Quindío, como Caldas, como San Andrés, versus quizás departamentos con esencia netamente en la ruralidad. Y es totalmente menor. Y eso se debe a que de alguna manera se mantiene un componente de la desigualdad en el acceso, es decir, se reproduce y se marca la desigualdad en el acceso porque el cambio de ese costo de valor de la UPC, pues depende también de la frecuencia del uso de servicio. Y entonces, como nuestros campesinos, pues al no tener una infraestructura que garantice esa atención, pues la frecuencia del servicio es menor y al ser menor, pues de alguna manera lo que se hace cuando realizan los análisis, pues entonces el resultado de ese análisis es que como no se está usando el servicio, pues entonces no se requiere dinero. De no requerir dinero, pues se reduce ese valor de la unidad de la UPC. Y entonces, ¿ahí qué se está haciendo? Pues se está haciendo es una reproducción de esa desigualdad en equidad para la atención en el servicio. Entonces, son varias situaciones o factores que están presentes y que de alguna manera tenemos que seguir configurando y revisando. Y por el otro lado, podríamos hablar en el componente de la salud laboral. Y en el componente de la salud laboral, entendiendo pues todas las condiciones de tipos de trabajo existentes, dinámicas o lógicas de trabajo diferentes, donde existe digámosle, una informalidad rural, ¿cierto? Donde hay trabajos al destajo, donde hay trabajos por subsistencia, donde hay trabajos estacionales. Tenemos un sistema también de general de riesgos laborales que garantiza las prestaciones económicas asistenciales en riesgos laborales para aquellas actividades, en este caso, o enfermedades que por su naturaleza de origen han sido reconocidas como condicionantes laborales, pero que por lo menos aquí si observamos, hemos visto que durante estos últimos 2 años, sí, 2023, 2024, bueno, no 2014, 2024, hemos tenido un aumento del total de trabajadores afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales en Colombia. Sin embargo, también ha habido un aumento de trabajadores afiliados en el sector de la agricultura, la caza y la silvicultura. Pero en todo caso, si ustedes observan, en ese aumento no refleja, o de alguna manera, ahí está la lupa, es a los trabajadores que tienen una condición laboral diferente. Y esa condición laboral diferente, estamos hablando de dos formas de trabajo existentes en nuestro país, y es la agroindustria por un lado y el trabajo de la agricultura por subsistencia. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el componente de la agroindustria presente en una condición donde quizás estos trabajadores tienen la posibilidad de, por lo menos, de garantizar de las prestaciones asistenciales y económicas derivadas del trabajo. Sin embargo, solamente el 3
0.5% del total de los trabajadores afiliados en riesgos laborales pertenecen a la agricultura. Es decir, que tenemos también un sistema donde hay un sesgo grande porque tenemos el margen de los trabajadores que no están dentro del sistema por las condiciones que hemos mencionado, y eso hace que tenemos, digamos, como esa ausencia de mirada de la realidad de la salud laboral rural en Colombia también. Y también reconociendo que es el sector, en este caso agrario, en el cual se presenta en las tasas de accidentalidad, las tasas de enfermedades y las tasas de muerte, siempre en estos últimos 2 años como tendencia, ha estado por encima del promedio nacional. Entonces, también una mirada clave y fundamental está el componente de la salud rural y el componente de la salud laboral en la ruralidad como elementos claves y fundamentales que debemos trabajar. En ese orden, pues podemos empezar como a hablar un poco de algunos resultados que hemos venido como haciendo algunas, digamos, procesos de análisis, de investigaciones, más que todo aquí en el Valle del Cauca, que es como la región en la cual pues residimos, y podemos empezar a pensar, bueno, ¿y qué podemos hacer? ¿Cuáles serían esas posibles apuestas? Y entonces dentro de esas posibles apuestas, de esa articulación, digamos que realmente esa desfragmentación tiene que obedecer a cómo generar estrategias y formas de hacer una articulación realmente integral y real entre las diferentes instituciones. No solamente el componente de salud, sino también en la parte laboral, como elementos claves y fundamentales de la mano con los diferentes ministerios y con la participación comunitaria que es fundamental a través de esos líderes locales que para trabajar en conjunto en una mirada horizontal, pero a la vez con un sistema de información real, claro, de data que permita poder mantener la evaluación y el comportamiento de la salud en nuestros territorios rurales. El fortalecimiento de esas redes comunitarias, donde el saber y la solidaridad local pues tengan también un poder de decisión, son elementos fundamentales. Quizás podríamos hablar de, aprovechando todo este componente de la revolución, digamos, tecnológica, informática, el tema de la telemedicina, pero una telemedicina quizás con un rostro humano, ¿cierto? No como un parche, ¿sí? Para poder buscar estrategias que permitan poder llegar quizás a esas zonas donde realmente las soluciones estructurales van a estar todavía muy en el tiempo con una posibilidad de poder garantizar unas condiciones. Pero también con existen esas brigadas que siempre se han hecho, pero con una continuidad y un seguimiento y una intencionalidad particular y propia. Entonces, ¿eso qué lleva? Pues lleva a que realmente busquemos la necesidad de quizás un modelo de salud rural realmente diferenciado, con un enfoque comunitario, intercultural, que entienda la salud en el campo, que se construya desde el territorio, ¿sí? Pero con una gobernanza comunitaria, donde el saber local juega un papel fundamental porque es a través de ese saber local que se ha mantenido quizás por mucho tiempo la salud en los territorios. Y el financiamiento es clave y fundamental, un financiamiento sostenible y con un criterio de evaluación del impacto que pueda estar llevando este proceso. Entonces, existe también una herramienta hoy y que esa herramienta surge con los acuerdos de paz, que se ha dejado muchos, digamos, de los compromisos que quizás cuando tuvimos ese acuerdo de paz se dejaron muchos compromisos todavía ahí están andando, pero tenemos una herramienta normativa que tenemos que darle la mirada, tenemos que darle como ese detalle de análisis y mirar cómo logramos apalancar ese desarrollo, ese Plan Nacional de Salud Rural, y quizás surge como una oportunidad histórica para empezar a cerrar esas brechas. No solamente es, digamos, llevar más infraestructura, ¿sí? Más personal en salud, sino también esa conexión con el saber del territorio y con la intención de garantizar ese derecho a la salud, pero desde una mirada diferencial,
intercultural y participativo. Entonces, lo que podríamos decir, y es que ese Plan Nacional de Salud Rural puede ser el puente, ¿cierto?, entre ese diseño institucional y también la vida campesina, para construir con y desde las comunidades. Entonces, lo que se traduce, y ya como para poder cerrar este primer componente, es que hablar de salud rural no solo es hablar de servicios, es hablar de justicia, de vida y de futuro. Eh, Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor James. Yo sé que nos han llegado más bien comentarios y demás. Entonces, si tienen alguna pregunta, les pido que por favor la envíen a través de nuestro chat y voy a darle espacio de una vez al doctor Edwin Mauricio Millán. Él es profesional en salud ocupacional, magíster en desarrollo sustentable, también aspirante al doctorado en salud pública de la Universidad del Bosque. Bienvenido, doctor Edwin. Muy buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hacer una continuidad de lo que ha venido expresando el doctor James Trujillo, dándole un poquito de conexión con esas temáticas y ante todo pues a la organización que en verdad muy interesante esta alianza que se ha desarrollado con la Universidad del Bosque. Agradecemos mucho que nos hagan partícipe y que con esta información podamos también brindarle a los asistentes herramientas para que logren intervenir, logren abordar, analizar los problemas en los territorios y que digamos, esto pueda también dar soluciones graduales. No todo va a ser efectivo, pero por lo menos soluciones graduales con las herramientas que tenemos hoy en día. Muchas gracias, doctora Alejandra. Arranco entonces. Deme un segundo. Bien, igual la misma ruta, permítame, yo coloco este aquí. La misma ruta, cómo se atiende a los colombianos en zonas rurales y dispersas. Mi nombre, Edwin Mauricio Millán, aspirante al doctorado en salud pública de la Universidad del Bosque. Aquí hay también una, digamos, una estructura de acuerdo a lo que ha venido presentando el doctor James en torno a una conceptualización clave que retroalimenta un poco todo lo que se ha visto, alguna presentación de datos y casos que intenté hacer una vinculación entre alguna revisión de literatura que se hizo en algún momento en mi estudio doctoral con un aspecto que se identificó en contexto, pero a la vez retomar un informe de una revisión que hizo Así Vamos Salud respecto a la atención en salud o aspectos en salud en general en las comunidades rurales. Unas recomendaciones a abordar la situación y una oportunidad de hacer reflexiones a partir de una herramienta que hemos implementado para que todos los asistentes puedan allí comentar un poco y esto también nos pueda servir a nosotros en el marco de todo el ejercicio de la investigación que estamos llevando a cabo, que digamos que nunca termina. Esto es un ejercicio permanente. He querido arrancar con la ley 1751 acerca del derecho fundamental de la salud, pero específicamente con los 14 principios y 4 elementos. No voy a profundizar en todos ellos, sino en algunos específicos que están más relacionados con los problemas de la atención. Entonces, esta es una foto de esos 4 elementos esenciales: disponibilidad, aceptabilidad, accesibilidad, calidad y idoneidad, y los 14 principios que están a mano derecha. Simplemente es para que ustedes lo vean, lo reconozcan, pero sí quiero hacer una profundización en 5 específicamente, en 5. Uno de ellos tiene que ver precisamente con lo que sucede, que hablaba el profe James ahorita, el doctor James, con relación a la disponibilidad de los servicios en las zonas rurales. Em, Sucede tanto en los estudios como en el contexto, como en los informes que se presentan, que efectivamente en la zona rural hay una necesidad de mejorar
la existencia tanto del recurso humano, en este caso profesionales de la salud, como instituciones de salud, pero también tecnologías de la salud, y que esto afecta la atención misma. Asimismo, la accesibilidad, dada por las barreras propias geográficas que se tienen en nuestros territorios, pero también por el mismo marco estructural de nuestro sistema, que compone elementos económicos, administrativos, pero también culturales, que de una manera u otra afectan la accesibilidad a la salud de esa población que se encuentra allá en zona rural y dispersa. Igualmente, el hecho de que existan dificultades con esos recursos humanos, con esas tecnologías, genera de golpe una afectación en la continuidad de la atención en salud debido a los traslados que tengan que desarrollarse por parte de esta población, en donde generalmente siempre que son trasladados para tomarse un examen, cualquiera de ellos, pues en las zonas rurales no se prestan, por tanto tendrán que bajar a la cabecera municipal, que de suerte si prestan el servicio con un especialista o con una tecnología en salud específica, pues será prestado el servicio allí. De lo contrario, pues será remitido o referenciado a ciudades principales, las cuales pueden tener diferentes distancias y tiempos para acceder a ellas. 2 horas, 12 horas, 10 horas, eso dependerá de la ubicación de la zona rural. La continuidad entonces es uno de los puntos claves en este ejercicio porque se afectan muchas atenciones. De hecho, en todos los estudios que logré identificar, muchas enfermedades fueron agravadas por la falta de continuidad de los servicios, bien sea porque no eran suministrados los medicamentos o porque la continuidad en este caso de la revisión médica, pues no era la adecuada en términos de tiempo. Igual la oportunidad de la atención, que se refiere básicamente a los tiempos de atención. Entonces, obviamente el hecho de estar en zona rural es un factor que afecta esa dilatación. ¿En razón a qué? En razón a las dificultades para poder encontrar un medio de transporte que te logre llevar a la zona donde necesitas. O como bien lo vi ahorita en el chat, que es cierto, muchos de los informes pasan en que la persona llega al sitio donde lo van a atender, pero por dificultades con las tecnologías, el celular, el internet, un computador, una tablet, lo que sea, un correo electrónico que a veces no saben manejar las personas de la zona rural, no todos, pero digamos que una gran parte tienen dificultades de abrir un correo electrónico y a través de ese correo le envían la notificación de que la cita fue cancelada y cuando llega al sitio, tomándose, vuelvo y repito, 2, 3, 4, 12 horas, dependiendo del caso, llega al sitio y se da cuenta de que ha sido cancelada la cita. Perdiendo tiempo, perdiendo dinero, en muchas ocasiones también teniendo que rentar una habitación para poder quedarse de un día a otro, porque a veces las citas se las dan muy temprano en las horas de la mañana. Entonces, estos son algunos conceptos que están dentro de la ley de 751 y que, como vamos a ver posteriormente, pues se ven vulnerados en relación a cómo funciona, vuelvo y repito, nuestro sistema y cómo permea, en este caso, la atención en las zonas rurales. Y otro elemento fundamental acá es la protección a poblaciones vulnerables, las minorías. Entonces, los afrodescendientes, los indígenas, eh, mm, eh, digamos que son algunos de los que están allí vinculados en esta población vulnerable y que a veces encuentran problemas en la atención, especialmente los indígenas, por ejemplo, con su idioma. Entonces, allí hay una serie de elementos interesantes que se han visto afectados eh, y que al final también interrumpen la atención debido a que no hay una buena comunicación o inclusive hasta pérdida de confianza de estos indígenas para poder acceder, como bien lo llaman ellos, a la atención occidental, a la atención de salud occidental. Entonces, son algunos de los elementos bien interesantes que están enmarcados, digamos, en la problemática que puede afectar una atención en salud. En ese sentido, entonces, como bien les decía,
en una revisión que se hizo en un marco de revisión de literatura de varios estudios entre el 2015 al 2020, pues allí se pudo hallar precisamente estas realidades, se pudo encontrar estas realidades que son latentes en términos de lo que experimenta la gente. Y se encontró uno de los estudios donde las mujeres indígenas accedían de manera inequitativa al control prenatal. Eh, este control prenatal es necesario precisamente para que se puedan tomar decisiones al momento del parto. Bien sea así, se puede identificar algún tipo de parto con algún tipo de riesgo, pues es el momento de poder tomar una decisión a partir del grupo asistencial pertinente. Esto, además de esta inequidad para acceder al control prenatal por parte de esta población, pues también vulnera derechos en razón a que el acceso al servicio de salud no solamente se ve limitado porque no pudo asistir a ese control prenatal, y articula lo que ya veíamos ahora, es decir, en dónde está ubicada la población y que eso es un factor interesante para poder llegar, por ejemplo, a acceder a un servicio específico de control prenatal o a tomarse un examen, las distancias. Hay personas que tienen que abordar caballo o caminar hasta 2 y 3 horas, luego abordar un transporte y en muchos casos un transporte que no es el adecuado. Entonces, se van sumando una serie de elementos identificados en la literatura, pero que se ven reflejados y que al final van connotando unas características o una descripción de esa población a quienes se les vulnera los derechos. Entonces, su régimen de afiliación, generalmente subsidiado, su localización geográfica, su etnia, su estrato social, es otras características que están enmarcados dentro de este grupo poblacional, pues que sufre, diría yo, las dificultades de poder recibir una atención digna. Igualmente, eh, se encontraron barreras para acceder a las instituciones debido a que, como bien lo decía el profe James hace un momento, por las dificultades o la existencia de instituciones de salud de diferentes niveles de atención, no solamente que sea de nivel 1, sino también de nivel 2 y nivel 3. Cuando requieren atenciones especializadas, estas personas necesariamente deben de trasladarse, porque en el nivel 1 no le van a satisfacer su necesidad. Igualmente, si requieren un servicio de tecnología específica o un servicio farmacéutico, en muchas ocasiones, no siempre, no encuentran los medicamentos en la zona rural, por tanto tendrán que desplazarse. Igualmente, especialistas, profesionales de la salud. eh, Bien hemos encontrado, por ejemplo, en muchos de los estudios, se encontraban precisamente que los médicos que atendían en las zonas rurales generalmente eran médicos jóvenes que estaban haciendo su rural, pero sin ningún tipo de acompañamiento. Pero no solamente eso, con problemas de conectividad. Médicos que no tenían la posibilidad de hacer por ejemplo, una solicitud de recomendación por parte de un experto o otro médico experto, porque la conectividad era muy mala y por tanto la consecuencia final era traslado del paciente. Es decir, siempre esa era la situación. Entonces, una serie de cosas muy interesantes que en los estudios se encuentran y que también se ven reflejados más adelante en el contexto. Y todo esto también mediado por ese reto que tiene el sistema en torno a la sincronización entre los prestadores, las IPS, y los administradores del sistema, las EPS, EAPB. Entonces, es un reto interesante porque eso también genera barreras para poder acceder a los servicios en términos de oportunidad, en términos de continuidad, en términos de la misma accesibilidad. Entonces, miren que aquí se ven reflejados los mismos puntos que hablábamos ahorita: disponibilidad, accesibilidad, continuidad, oportunidad y obviamente afectando a esas poblaciones vulnerables. Entonces, todo esto se va conectando. Y algo muy interesante que también lo comentaba el doctor James en relación al medio de transporte. Em, no siempre se tiene acceso a una ambulancia en las zonas rurales. Si mucho, se tendrá acceso a una ambulancia. Y aquellos pacientes o aquellas personas que requieran un traslado, eh, no siempre lo van a hacer con el medio de transporte adecuado. Medicalizado, con un acompañamiento de un enfermero médico, no siempre van a tener esa oportunidad, precisamente por esa falta de disponibilidad de
una ambulancia con los recursos necesarios que puedan brindarle a la población una atención, vuelvo y repito, que le garantice el derecho fundamental. ¿Sí? Digamos que eso es un asunto bien interesante que se encontró, vuelvo y repito, en la literatura, pero cuando vamos al contexto, nos encontramos que muchos de los elementos que están en la literatura se ven en la realidad. Ejemplo, efectivamente se encontraron elementos donde, o casos donde la continuidad de la atención fue afectada porque los pacientes fueron trasladados a otras zonas del país porque en el sitio no estaba ni el profesional ni la tecnología indicada. Fue trasladado. Eso generaba precisamente la falta de disponibilidad de los servicios, un problema de accesibilidad, disponibilidad para la atención. La gran mayoría de esa población donde se hizo este estudio era del régimen subsidiado y precisamente se encontró una debilidad institucional y de participación social. No hay una confianza ni una credibilidad en estas estructuras de participación social en las zonas rurales. Puede ser parte de ello por la dispersión, ¿no? Digamos, de los hogares de unos a otros. Y esto también puede generar de una manera u otra una desconexión. Pero también hay una falta de confianza, de acuerdo a lo que se encontró en el estudio que se desarrolló. Y esto combinándolo o contrastándolo con los datos que están publicados por Así Vamos Salud, pues me parece muy interesante porque hay elementos que persisten y que se ven reflejados. Pues aquí están con datos más específicos, por ejemplo, el tema de la densidad de médicos. En estudio que hizo Así Vamos Salud, tomaron una muestra de 520 municipios, en donde solamente 3 de esos municipios tenían 100 médicos por 100.000 habitantes, considerando un aspecto importante. En otros países, por ejemplo, europeos, la relación es de alrededor de 35 médicos por 10.000 habitantes. Entonces ahí hay digamos que estaríamos bien en esos 3 municipios, pero el resto de municipios pues presentan dificultades. Por ejemplo, en el mismo estudio que hace Así Vamos Salud, 116 municipios tenían una relación de entre 1 y 8 médicos por cada 10.000 habitantes. 11 municipios con menos de un médico por 10.000 habitantes y el resto de municipios con cero. Aquí estamos enfocados en aquellos municipios que son considerados rurales. Entonces miren que la cosa tiene mucha relación con lo que dice la literatura, con lo que se observó en campo, en términos de una necesidad que pues tenemos que de alguna manera influir para que pues podamos trabajarlo desde las diferentes instancias. Bajo control prenatal que persiste en Vaupés, Guainía y Bichada. De los 520 municipios, el 81% cumple con 4 controles prenatales, que digamos sería lo mínimo esperado para poder hacer un buen ejercicio de prevención y promoción para las mujeres embarazadas, ¿cierto? Pero aún así, a pesar de que es un dato interesante, aún así hay un 19% que no cumple con esas características. Entonces, miren que pues hay unas necesidades allí que tenemos que abordar. La disponibilidad de hospitales. Miren, toda esta información que estamos brindando acá es lo que tiene relación con precisamente esos elementos que están articulados a los principios y elementos del derecho fundamental, la disponibilidad, la accesibilidad, la continuidad, oportunidad y protección a la salud de esta población vulnerable. Y aquí viene algo muy interesante. Precisamente si los hospitales están en riesgo financiero, no van a poder prestar el servicio con las dificultades que eso contrae a la población. Entonces, por ejemplo, aquí muy interesante, 194 instituciones de las 520 estaban en riesgo alto frente al alto riesgo financiero, es decir, que esto puede afectar la atención en salud. 11 con riesgo medio, 60 instituciones, 11,5% en riesgo bajo. Y bueno, 255 que hacen parte del 49% sin riesgo financiero, pero con las mismas dificultades que puedan tenerse en áreas rurales. Igual se encontró
una baja cobertura en los 520 municipios respecto a la prestación de tecnologías de salud, específicamente con las mamografías. Por ejemplo, en este caso, en Santander, Hato es un municipio, tiene una cobertura de, hablaba el informe de Hacíamos Salud, de más del 100% de la población. Sin embargo, 12 municipios solamente cubrían entre un 74 y 53%. El resto de los 520 municipios, el resto solamente cubrían o el 50% o menos. Entonces miren que el asunto es bastante complejo en términos, en este caso, de la disponibilidad, pero también de la continuidad y oportunidad de una atención que puede tener influencia en la prevención o la atención prematura o rápida de un cáncer en las mujeres. También tomo el ejemplo del acceso al alcantarillado, dado que en términos de promoción y prevención hay un elemento clave aquí, y es que tiene que ver con la mortalidad en niños, el tema de la afectación del agua no potable. Entonces aquí todo esto articula finalmente porque un área que no tiene disponibilidad de atención, bien sea por el recurso humano, bien sea por las instituciones, pero a la vez tiene problemas de agua, pues digamos que aquí lo que se pierde es la oportunidad de atender a una población que necesita de urgencia una atención médica en caso de una deshidratación por enfermedad gastrointestinal. Entonces acá, de los 520 municipios, el 12,1 tenía las mejores condiciones, el 57,3% con cobertura incompleta de alcantarillado y el 30,6% sin servicio de alcantarillado. Es decir, hay un riesgo bastante alto de que una persona que enferme en zona rural pues tenga dificultades para tener atención rápida, oportuna, ¿no? Y acceder a que le puedan salvar la vida en muchos casos. Bien, a partir de toda esta información, a partir de toda esta información, pues se genera una recomendación que le suma a lo que el doctor James planteaba, ¿no? Y viéndolo desde una mirada más integral y en lo posible holística. Y es primero que todo entender que la salud debe verse como un todo, con un enfoque de desarrollo humano sustentable, donde no solamente miremos la atención en sí misma, sino qué es lo que genera la atención para que desde allí logremos intervenir, pero esto dinamizado con la participación social, darle mayor fuerza a la participación social, de manera que se puede influir en la promoción y prevención, también en la institucionalidad y la gobernanza, la vigilancia y el control, pero recordemos, no solo desde la atención, sino desde todo lo que marca un entorno que puede afectar la salud de todas estas personas que viven en zona rural y que deben de estar todas esas condiciones permanentemente vigiladas y controladas. A partir de allí, entonces también, en la medida en que podamos dinamizar esta participación social, podemos también promover las funciones esenciales de salud pública que benefician de otro modo, pues, la salud de las poblaciones de la zona rural. Y aquí viene, yo creo que una recomendación clave que articula tal vez todo lo que presentaba el doctor James ahora y todo lo que estamos viendo ahorita en términos de recomendación general. Y es poder participar con las redes integrales e integradas territoriales de salud que se vienen edificando en diferentes políticas nacionales y que está allí en stand-by también con la última norma que tiene que ver con digamos, con la propuesta de modificación de la salud o el sistema de salud pero de todos modos también está funcionando, no con esta nueva propuesta, sino desde unas, digamos, directrices nacionales. Y son una serie de redes compuestas por equipos básicos de salud que tienen precisamente la función, además de aplicar estrategias de atención primaria en salud, también tienen la función de desarrollar espacios de participación social. Y es aquí donde al final también sale una recomendación clave y es que participen estratégicamente los miembros de las asociaciones de usuarios de las EPS, de manera que puedan
conectar toda esta problemática que se vive en el tema de la atención en salud, en el tema del entorno, que se pueda trabajar en asuntos de atención primaria en salud de forma integral, lo más integral posible, vinculando a la población que trabaja en esta zona y que son líderes o lideresas de estas zonas, de manera que esto pueda contribuir. Y como bien lo decíamos en un principio, en la solución de problemas graduales. De pronto la política pueda que no ayude mucho en algunos aspectos, pero sí la participación social puede, si es comprometida, si se gana confianza en las poblaciones, puede contribuir de manera positiva a la salud no solamente de las personas, sino del entorno en el cual conviven los diferentes seres vivos y las personas en sí. Entonces, eso es un elemento clave el cual lo propongo en este espacio y aquí retomo las recomendaciones del doctor James y comparto este código QR, el cual plantea unas preguntas, son preguntas de reflexión, no son preguntas para evaluar lo que hemos visto, son preguntas de reflexión en torno a qué otras cosas podríamos recomendar. ¿Qué otras cosas desde sus realidades, desde sus experiencias? Entonces, comparto este QR de manera que puedan ustedes allí escanearlo y comenzar a escribir, darnos ideas y ahorita con el doctor James poder encontrar como aquellas palabras claves que todos ustedes han descrito al momento de diligenciar este formulario. Muy bien. Em, Esa es básicamente la presentación que tenemos. Doctora Alejandra, doctora Ingrid, muchas gracias. Doctor James, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por esta presentación, por lo que nos contaron, por lo que entendimos también. Vi que interactuaron varias personas a través del chat. Vi una preguntita que quedó también por ahí sin resolver, que fue qué enfermedades son las más comunes en la zona rural y qué poco son atendidas. Entonces, no sé si cuál de los todos lo quiera responder. Es de Saúl Alzate. Bien, mira Raúl, yo lo que te puedo decir es que partiendo de la investigación que se hizo, mm, hay ciertas enfermedades que se notaron complejas en zonas rurales, por ejemplo, el tema de afectación respiratoria, el desarrollo de enfermedades como el cáncer. Y quiero contarte una anécdota bien interesante. Yo en el estudio que había hecho no hice esa conexión entre esas enfermedades que encontré en esa zona rural específicamente, que tenía que ver con esos dos aspectos. Y luego leyéndome un informe acerca de la minería en esa zona, no les quiero decir el nombre del lugar porque todavía no he publicado y no quiero pues tener aquí algún conflicto de interés. Entonces no lo quiero decir, pero el asunto está en que había una relación muy fuerte entre las consecuencias que generaba la minería que se desarrollaba en esa zona con el desarrollo de las enfermedades respiratorias y el desarrollo de esa enfermedad de cáncer que estaba, digamos, presente en esa localidad. Me pareció muy interesante, vuelvo y repito, al momento que hago ese análisis, tocaría hacer una profundización un poco más fuerte para poder hacer conexiones, digamos, más con estudios cuantitativos que lograran hacer digamos, esa unión de manera más objetiva, por decirlo así, pero a la lectura de toda la información me pareció muy interesante. Y las otras enfermedades, digamos, y más que enfermedades, son como las situaciones. Eh, y, y cuando hacíamos eso se llama pasantía, con la población indígena, sucedían casos bien interesantes, ¿no? Por ejemplo, hay niños que no son registrados y mueren en esa zona y no son reportados.
a pesar de que entiendo, un censo, no son reportados y resulta que mueren básicamente por las mismas condiciones del hábitat. Entonces, se ahogaron en el río, se cayeron, se fracturaron y no se volvieron a encontrar en la zona. O sea, cosas como esas que fueron muy interesantes. Indígenas que trabajan en zona rural con la ganadería, la agricultura, y estos son datos que no están reportados o que están ocultos, ¿no? Están ocultos, es decir, esto no sale en ningún indicador. Que tienen lesiones con el machete, que tienen lesiones al momento de caerse del caballo, bueno, una cantidad de cosas tan interesantes que escuchábamos allá. Inclusive parte de nuestra pasantía con el doctor James fue entrenar a esta comunidad eh, en Vera, en esa zona, entrenarlas en primeros auxilios para atender eventos de salud accidental que ellos mismos nos contaban en ese escenario. Digamos que eso fue lo que identificamos en términos generales, ¿sí? Y más en contexto. No sé si el doctor James allí quisiera complementar algo. Bueno, sí, efectivamente, cuando hablamos de enfermedad y hablamos de presencia de enfermedad en el componente rural, y tal como lo menciona el doctor Edwin, son condicionantes de las particularidades del territorio. Y el territorio en sí, de acuerdo a sus dinámicas, en cuanto a ubicación geográfica, en las dinámicas laborales, que son diferentes lógicas o formas de trabajo que se hacen en los territorios, traen consigo particularidades en la presencia de enfermedades que quizás pueden ser prevenibles, ¿sí? Y entonces han surgido esos indicadores de prevalencia de enfermedades que hoy se tienen en el país, no particularmente de los estudios particulares que hemos desarrollado, sino ya de los indicadores a nivel nacional de presencia de indicadores en la ruralidad de esas enfermedades prevenibles, y llama la atención y es la presencia de la enfermedad mental en el campo. El componente de la depresión como elemento de indicador clave que está de alguna manera afectando las condiciones de salud de la población rural de la mano pues con enfermedades de tipo renal, las enfermedades diarréicas y agudas que obedecen. Miren que todo tiene una interrelación a esa ausencia de ciertos factores estructurales como los servicios básicos. Al no tener servicios básicos y unas condicionantes de la garantía y la calidad del agua, de la garantía del alcantarillado, de presencia de todas estas condiciones, pues traen unas enfermedades que pueden ser evitables y todo tiene pues en este caso una interrelación. Entonces digamos que no solamente es pensarse en gestar atención en salud, sino también pensarse en cómo trabajar todos estos elementos que hacen de base estructural para garantizar esa condición de salud. Entonces son particularidades que se presentan en territorio y por eso de alguna manera vemos importante y clave trabajar en pro y en sincronía de la realidad de el saber, en la realidad de la forma cultural en la que se expresa ese territorio, las personas, los trabajadores y de alguna manera las diferentes edades presentes en el campo, el trabajador rural, la mujer con un rol clave y fundamental en la ruralidad, que está la mujer del cuidado en el hogar, con unas características propias y particulares, y también está el trabajo infantil como elemento de alguna manera tradicional que se enmarca en ese componente y que también hay que revisarlo con detalle en términos de salud. Entonces son elementos claves que se deben de tener presentes. Hay un aspecto que quería ahí también, ahora que lo recuerdo, en una de las entrevistas que hacíamos a estas poblaciones, era acerca de la afectación, por ejemplo, de la salud de los niños por la ingesta de aguas contaminadas. Y lo recuerdo porque precisamente nos lo comentaban los que entrevistábamos en el sentido de que las poblaciones están ubicadas en la zona rural, digamos, en cierta altura, y de ahí hacia abajo comienzan a drenar todos sus contenidos, digamos, lo que son las aguas
digamos, ya servidas, ¿sí? Las aguas servidas, estas eran llevadas al río. El río pasaba por donde estaban las comunidades en Vera y los niños jugaban y tomaban de esa agua. Y muy interesante porque precisamente habían enfermedades diarreicas agudas en estos niños que los llevaban inclusive a la muerte. Había un debate en una de esas entrevistas muy interesante precisamente en ese sentido, de cómo poder controlar precisamente el tema del vertimiento de estas aguas al río para que primero se capacitara a la población en Vera para que no consumiera estas aguas o si las iban a consumir, pues con los tratamientos indicados, ¿no? Pero efectivamente eso fue un tema y creo que digamos, le contribuye a la pregunta que nos hacían, ¿no? En términos de que la enfermedad diarreica aguda es otra enfermedad que se ve reflejada en zonas rurales, por las características mismas y todo lo que hemos visto de las dificultades que hay en la zona rural en términos del alcantarillado y la prestación de agua potable. Entonces, bueno, son elementos. Y como bien lo decía James, las características de las enfermedades pueden variar de acuerdo a la zona rural, de acuerdo a digamos, a las dinámicas de agricultura y demás que se desarrollen, porque eso también tiene un efecto en la población, por los químicos, por bueno, todo lo que se utiliza, ¿no? Entonces, todo esto es un elemento bien interesante que al final pues toca verlo de manera integral. Alguien preguntaba también acerca de cómo poder mejorar o superar esas barreras administrativas para poder dar un servicio de salud adecuado a las poblaciones. Yo insisto que aquí hay que tener una comunicación a través del ejercicio de la participación social, fortalecer a esas comunidades de manera que sea fluida la comunicación entre los hospitales que están en las cabeceras y aquellos que están ubicados en la zona rural, a través de equipos de comunicación, la red de internet, si no están bien, pues tenemos que buscar medios alternativos, de manera que esto ayude tanto a la información, a la capacitación y al abordaje de temas en conjunto que puedan ser tratados de manera, yo diría, democrática, por decirlo así, reconociendo los saberes de las comunidades. Esa sería mi recomendación al respecto. Gracias. Bueno, muy bien. Aquí estamos mostrando un poco las respuestas de la participación que nos han dado pues, los participantes. Y vemos aquí esta pregunta y es que queríamos como conocer de parte de ustedes con una palabra, ¿cómo imaginan una red de salud pensada desde y para el campo? ¿Qué debería tener para ser efectiva y digna? Y digamos que en este juego de palabras sale el componente de lo que hemos venido conversando, es decir, que compartimos como esas mismas intenciones, esas mismas, digamos, preocupaciones, y es el componente humano, el componente del origen y lo humano, presente como elemento clave y fundamental para pensarse realmente una red que piense en este caso, en la necesidad de ser no solamente efectiva, sino digna como tal. Y por allí vemos también el componente de ser equitativa, de trabajar en el componente de educación, de trabajar desde el origen, desde la raíz, con garantía en el acceso y que de alguna manera genere esa integralidad y lógicamente ser incluyente. Entonces, es clave y fundamental, entonces vemos que compartimos esa misma visión, compartimos esa misma necesidad y cada uno desde los aspectos y como lo menciona el doctor Edwin, cada uno desde su rol como comunidad, como agente social, como comunidad, como educador, como líder comunitario, desde el rol donde nos encontremos, padre de familia, campesino, trabajador, podríamos participar y aportar desde nuestras miradas en pro de cómo pensarse un mejor, digamos, forma de servicio a la salud y para el favorecimiento al final del bienestar de la población rural. Entonces,
pues les agradecemos mucho su participación. Esperamos que de alguna manera haya servido estas reflexiones. Más que de pronto darles informaciones, buscar elementos de reflexión para poder empezar a hacer esa movilización de la necesidad de cómo entre todos trabajamos en el favorecimiento de mejorar la salud y el bienestar. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, doctor Esen y doctor James, por este espacio, por todo esto que nos compartieron. Por supuesto, a todas las personas que se conectaron con nosotros a través de la plataforma Zoom y posteriormente los que nos lleguen a través de YouTube. Muchas gracias por este espacio, por su tiempo y que tengan una excelente noche. Les estaremos contando porque mañana tendremos también las invitaciones al siguiente seminario web de participación ciudadana. Entonces, que tengan una excelente noche. Muchas gracias. Luego.